Les comentaba que esta broca, perdón, les comentaba que este tipo de bisagra tiene un mecanismo que se embute dentro de esta cavidad. Pero esta cavidad, por supuesto, tiene que ser también perforada en la melamina de la puerta. Y para eso se utiliza una broca especial, una broca conocida como broca para bisagras de tipo cazoleta. Tiene esta forma en particular y viene principalmente, o sea, vienen varias medidas, normalmente se utilizan dos. Una muy común es la de 35 milímetros, entonces por supuesto que depende del tamaño de la bisagra que usted va a usar para la puerta. Y esto, como ven, es una bisagra, es una broca especial que está concebida para que sea muy plana, de tal forma que profundice sin pasar al otro lado de la melamina. Por supuesto que este proceso de perforado es bien, tiene que ser bastante preciso, ¿no? Es recomendable practicar bastante antes con algunas sobras de melamina para que puedan hacer e instalar. Entonces, el punto importante con respecto a esto que quiero compartirles es el tipo de bisagra que van a usar. Las bisagras parecen comunes, ¿ok? Parecen comunes, pero tienen tres definiciones. Por ejemplo, que se conoce como recta, ¿ok? Bisagra recta o a 0 grados. Tenemos la de 90, que es la semicurva o semi, y tenemos la curva, que es la de 180 grados. ¿Y esto para qué nos sirve o qué referencia nos puede dar? Bueno, esto depende mucho de la posición de la puerta y cómo queremos que funcione. Por ejemplo, si la puerta está embutida, ¿ok? Si la puerta está embutida, algo más o menos así, si la puerta está recedida, o sea, metida dentro del mueble, pues definitivamente necesitamos la de 180, que es la bisagra curva. ¿Esto por qué? Bueno, porque vamos a tratar de dibujarlo acá para que tengamos una idea. Digamos que este es el borde de la puerta y este es el lateral de la melamina. Me explico. Aquí la puerta está embutida, está metida. Entonces, la bisagra tiene que hacer un recorrido mayor para que pueda avanzar toda esta sección y poder abrir de manera completa. Entonces necesita ese grado de curvatura adicional. Y eso es lo que se observa en esta forma tan irregular que tiene. ¿Ven? Que es como una forma mucho más agresiva que esta. Esta viene completamente plana y esta tiene como una especie de lomo, ¿no? Entonces, esta es la que se conoce como bisagra curva y se utiliza para eso. La bisagra recta funciona bien, muy bien, en las puertas exteriores. Cuando digo puertas exteriores me refiero a las puertas que están a los lados. Me explico. Esta puerta y esta puerta. ¿Por qué? Porque estas puertas no necesitan ningún desplazamiento. O sea, se abren sin mayor problema. O sea, si yo muevo esto, eso que no tengo la puerta todavía... perdón, ya vamos a desplazar a este momento. Que les comentaba. Quiero que veamos parte por parte. Les decía, esta puerta, o sea, tiene un nivel de abertura ya que no tiene ningún otro elemento pegado a su lado. Como no tiene ningún elemento pegado a su lado, ninguna otra puerta, una bisagra recta funciona bien para esta y esta. Mientras que la bisagra semicurva, que es esta que está acá, esta bisagra que pueden observar, acá mejor, esta bisagra semicurva, permite un pequeño desplazamiento, como les digo, una pequeña saliente que favorece a las puertas que están intermedias. Por ejemplo, esta puerta casi no tiene desplazamiento, o sea, porque tiene 3 milímetros de un lado y tiene 3 milímetros de otro, o sea, no tiene holgura.
Entonces ella tiene que, digamos que, meterse un poco para girar, ¿ok? Y de esa forma abrir. Lástima que, bueno, no tengo una referencia física para poderles mostrar, pero es básicamente por el tema del desplazamiento. O sea, como está tan pegada una a la otra, si ustedes colocan una bisagra recta, puede funcionar, pero probablemente va a estar rozando un poco o pegando un poco de este borde. Entonces, por lo general, cuando usted pida bisagras para armar este mueble, va a tener que pedir bisagras rectas para todas las puertas extremas y bisagras semicurvas o de 90 grados para las puertas interiores. ¿Ok? Esa es la forma de solicitar. ¿Cuántas bisagras necesita? Bueno, por lo general, para una puerta de este tamaño, estamos hablando de una puerta de casi 2 metros, yo le colocaría 1, 2, 3, 4 bisagras. 4 bisagras le colocaría por el tamaño y el ancho de la puerta. Esta puerta tiene 40, ¿cuánto habíamos dicho? 50 centímetros. Una puerta de 50 centímetros, más o menos esa referencia, unas 4 bisagras. Esta puerta podría funcionar con 3 o con 2 bisagras sin ningún problema. Estas pequeñitas, por supuesto, con 2 bisagras. A estas bisagras le podemos dejar un distanciamiento, no es necesario pegarlas al borde, o sea, podemos dejarle unos cuantos centímetros, no sé, unos 6, 7 centímetros para colocar la bisagra, y de este lado también, y eso mantener uniforme en todos los elementos. Entonces, esa es más o menos la referencia. Las bisagras también tienen una colocación, un distanciamiento de montaje, que eso en la tienda donde compran, les pueden dar la referencia, no hay ningún problema. Sobre el desplazamiento, igual también podemos buscar esta referencia aquí en internet, no hay problema. Esto es distancia, vamos a ver, de colocación. Aquí quiero que vean más o menos cómo es el comportamiento de la bisagra cuando funciona, como les decía, en cara interior o en cara exterior, y el pequeño desplazamiento que tiene. ¿Ven? Tiene un desplazamiento, la semicurva, que favorece a quedar a mitad de la lámina con la que estamos colocando. Mientras que en la recta no hay ese problema, no hay desplazamiento. Entonces, esos elementos son importantes de analizar. Es bueno también que ustedes hagan prácticas, ¿ok? Durante el montaje. Igual hay algo que favorece mucho, que las puertas también se ajustan. Una vez que usted coloca las bisagras, usted puede usar un desarmador o un destornillador de estrella o Phillips, puede ajustar con este tornillo el acercamiento, o sea, qué tanto pega la puerta del marco, y con esta puede aumentar el desplazamiento, o sea, para que queden alineadas. O sea, ese trabajo también se hace después de que se instalan las puertas, se hace un pequeño ajuste con estos tornillos en todas las bisagras para que queden bien alineadas, o sea, que haya una pequeña separación, que no estén tocando. Recordemos que tampoco podemos hacer que la melamina de la puerta toque directamente con la otra, porque cada vez que estemos tratando de abrir va a haber un roce que puede incluso dañar el borde del tapacanto, ¿no? Entonces, son cosas que hay que alinear, ¿no? Entonces, normalmente pueden usar, como les digo, bisagra de 35, es una de diámetro 35, pero tendrían que usar la broca específica. Hay otra que es más pequeña, que es la de 26 milímetros, y necesita pues una broca de 26, o como les dije, la de 35. Yo les recomiendo para este tipo de muebles la de 35, que es más grande y un poco más resistente. ¿Ok? Aquí tenemos la distancia para la perforación. Fíjense, esta es la puerta y este es el mueble. La distancia de la puerta sería en este caso aproximadamente unos 22 milímetros. 22 milímetros usted va a separar del centro, 22 milímetros, y allí va a comenzar la perforación.
En la puerta, como les digo, te puede dejar unos 7 centímetros a 10 centímetros más o menos de distancia. Eso depende mucho de la longitud de la puerta también. ¿Okay? Normalmente en las puertas pequeñitas dejo unos 7 centímetros, y en las puertas más grandes unos 10 centímetros. Y esa es más o menos la disposición que usted tiene que tomar como referencia para perforar. Esto es importante que sea lo más preciso posible para que quede bien, bien posicionado. Y bueno, luego que está montada, pues hay que hacer esta perforación para estos 2 tornillos, que realmente no es una perforación, sino que la técnica que yo recomiendo es que usted golpee el tornillo y luego con un desarmador trate de apretarlo, ¿no? Que no lo haga directamente abriendo un huequito porque le va a restar la tracción al tornillo. Aquí, bueno, están recomendando un tornillo, aunque las bisagras deberían de traer sus propios tornillos. La mayoría cuando uno compra ya vienen con sus tornillitos de conexión, de instalación. Si no, de 15 milímetros o menos, dependiendo del ancho de la melamina con la que esté colocando. O sea, mínimo 15, ideal 18, la melamina, ¿no? Entonces, como ven, esto que he explicado pues les va a servir de referencia para poder ustedes montar o armar un mueble de este tipo. Aquí hay pequeñas referencias que podríamos dar cuando el ropero está embutido. Cuando el ropero está embutido, la única diferencia que hay a nivel constructivo es la siguiente. Voy a mover esto para acá. Por aquí. Sería la siguiente. Tenemos aquí esta cosa que aquí está. Okay. Es que a veces, o sea, nos encontramos con un mueble de la siguiente forma. O sea, que yo tengo, por ejemplo, acá, no sé, me voy a tomar una distancia aproximada aquí de 1500. Y aquí voy a dejar 60, 600, voy a dejar 150. Muy bien. Vamos a suponer, vamos a considerar que yo tengo acá un muro. ¿Okay? Un muro que se dejó en la construcción con la intención o la finalidad de hacer un ropero en esa esquina, en ese espacio. O sea, en la construcción está el espacio para hacer el ropero. Entonces, aquí la diferencia constructiva, todo lo demás es exactamente igual, pero la diferencia constructiva es que para ahorrar melamina, en vez de usar estos laterales completos, por lo general lo que se hace es que se deja una especie de franja o listón, ¿ok? Listón de melamina puede ser de 10, ¿ok? Ya les voy a explicar cómo va posicionado esto. Hasta acá, hasta el piso. ¿Ok? Y aquí tendríamos entonces ese pequeño listón de melamina de 15 milímetros. ¿Ok? Y a esa misma distancia, que serían 600, $10 centímetros menos, lo voy a llevar hasta este punto porque se supone que ahí tendríamos el zócalo montado previamente y la base. Aquí hasta acá abajo. Y como les dije, pues tendríamos entonces de 15, lo que nos salió. Claro, no me está dejando salir por esto, pero aquí le damos nuevamente y le aumentamos 5 más. Ahí está. Entonces, lo que se hace es que se atornilla un listón a la pared. Se colocan tarugos a la pared y se coloca
estos dos listones, ¿no? Entonces, allí se van a empotrar las bisagras y las puertas van a quedar colocadas de la misma forma. Entonces, es como que yo tomara este mueble, lo voy a copiar. Perdón. Vamos a explotarlo. Supone que son elementos independientes. Ok, y yo estos laterales, o sea, no los voy a tener. Claro, lamentablemente lo hice de esta forma, pero quiero que vean más o menos cómo va esto. Que lo que me interesaría sería colocar las puertas y el zócalo, ¿no? Para que ustedes lo aprecien mejor. Igual la tapa posterior, igual esta tapa tampoco iría, esto quedaría más o menos así. Claro, pues ustedes me dirán, ajá, pero ¿y cómo yo apoyo esta melamina y cómo apoyo esta melamina a la pared? Pues muy sencillo. A esa distancia, que lo voy a hacer aquí simplemente referencial, no lo voy a hacer exacto, sino, como les digo, referencial, voy a considerar que allí, yo tengo que generar listones de melamina también de la misma configuración que acabo de mostrarles. Entonces, no sé, pueden ser incluso más pequeños a veces. Aquí se pueden hacer de 70, por ejemplo, de 7 centímetros. ¿Okay? Y yo voy empotrando estas pequeñas tiras al muro. ¿Eh? Entonces, ahí va a descansar la repisa. Y del otro lado, pues a la misma medida, por supuesto, tendríamos que hacer la otra. ¿Ven? Es más o menos el principio que quiero mostrarles para que entiendan cómo es el proceso y cómo esto se hace precisamente para poder ahorrar material, obviamente, y reducir un poco los costos, sobre todo considerando que este mueble ya tiene muros laterales. Entonces, como tiene los muros, no hace falta hacerle otra pieza de melamina adicional. Entonces, se hace de esta forma. Se van haciendo, como les digo, estos listones que probablemente yo necesite replicar en varios puntos, ¿no? O sea, a lo mejor yo esto voy a copiar acá, simplemente para que tengan la idea, ¿no? De lo que quiero mostrarles. Vamos a suponer que yo quiero copiar esto, lo voy a decir aquí, con control, desde este punto y le voy a dar, no sé, 600 hacia abajo. ¿Ok? Entonces, allí en cada uno de estos puntos donde irían las repisas laterales, voy a tener un apoyo de esos. Uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí. Que es precisamente para que pueda descansar cada una de esas repisas. Mientras que las internas siguen funcionando igual, porque van a tener esta melamina que va completa, igual el apoyo, el zócalo, todo eso va exactamente igual. Entonces digamos que, a grosso modo, yo lo que estaría construyendo es este cascarón, ¿ok? Este cascarón interno, ¿ok? Que está apoyado por todas esas repisas que les comenté, ¿ok? Y, como les digo, las bisagras de las puertas se anclan a los listones laterales que hemos colocado ahí. Entonces, teóricamente, aunque no lo hice de manera precisa, porque lo que estoy es, como les digo, explicándoles un poco el proceso, más que preocupándome por cómo queda exactamente, esto vendría más o menos ahí. ¿Okay? Quedaría más o menos de esa forma. Se supone que esto no llega hasta acá, sino que está a la altura específica del mueble y que el armado general se compone de esa forma. Tampoco tendríamos estos laterales, este lateral tampoco existiría, sino que este listón va completo tapando todo el resto del mueble. Entonces, esa es la forma o la pequeña diferencia de cómputo que hay que hacer cuando nosotros
armamos muebles que van de forma embutida entre muros. ¿Ok? Entonces, este principio funciona básicamente para cualquier tipo de mobiliario que usted haga. Si usted va a hacer, por ejemplo, una cómoda, funciona con este mismo criterio, ¿no? Por lo general tiene un zócalo, tiene una altura específica, ya dependiendo de las características del mueble que estamos generando. Puede ser de 90 centímetros, de 1 metro, en su altura. Y lo demás es hacer las divisiones, que podemos tener también repisas abiertas, ¿no? En algún momento podríamos nosotros tener, por ejemplo, algo como con la puerta abierta, si fuera, por ejemplo, un mueble para colocar equipos de audio, por ejemplo. Entonces tendría las repisas dispuestas completamente abiertas sin ningún tipo de puerta, por ejemplo. Eso podría ser. Y la única diferencia que tienen este tipo de roperos con los que tienen la puerta corrediza, ¿ok? Es la siguiente. O sea, si el ropero es de, usted lo va a hacer de 60, de 600, entonces vamos a suponer que tenemos el mismo espacio, ¿ok? 1500, perdón, 1500 eran 600, acá 600, cerramos. O sea, este es el espacio que va a tener el ropero. Yo sí o sí tengo que dejar 10 centímetros, o sea, 100 milímetros, tengo que dejarlos libres de los laterales. Me explico. Los laterales vienen completos. Aquí a 15, acá. Y este también a 15 y va de allí hasta el fondo. Vamos a suponer que esto sube exactamente igual. O sea, le voy a dar una altura de 240, por ejemplo, a este mueble, y este igual 240. Pero a los interiores, o sea, a las divisiones interiores que yo voy a tener acá, no sé, voy a suponer que tengo una división acá y que tengo otra división en este punto, por ejemplo, que no es simétrico, sino que es de esa forma. Las melaminas interiores, que es lo que quiero explicarles, no exceden los 50 centímetros. O sea, yo tengo que dejarle un espacio libre, ¿ok?, de 10 centímetros al mueble. ¿Por qué? Porque allí en esta pestaña es donde se instala el sistema de guías o de rieles para las puertas corredizas. O sea, esa es la diferencia que tiene este mueble. Entonces, digamos que se comporta como un mueble de 50 o de 500 milímetros, pero con sus laterales más recrecidos de 60, de esa forma. Incluso esto funciona para esto que hicimos acá. O sea, yo puedo armar mi mueble tomando como base esta pestaña y a partir de aquí hago los laterales, hago todo lo demás, armo todo, pero dejando, o sea, que el mueble venga desde acá hasta acá. Y nada más en esta pestaña van a ser los topes de las puertas correderas que voy a tener en este punto. Por lo general, yo puedo tener una configuración aquí personal, o sea, no necesariamente tienen que ser 3 partes, pueden ser 2 partes, pueden ser 3 partes irregulares, etcétera, etcétera, pero lo importante es cómo voy a distribuir las puertas. Por lo general, funcionan bastante bien de 2 o de 3 puertas. Normalmente, las 3 puertas tienen un tamaño equidistante. Pero aquí hay que tomar en consideración eso, porque si las puertas son equidistantes, lo ideal es que también los espacios sean equidistantes, o sea, que yo tenga la misma distancia aquí, la misma distancia aquí, la misma distancia aquí. ¿Por qué? Porque si usted tiene una caja, por ejemplo, en esta zona, cajas, las puertas correderas cuando se desplazan tienen que dejar completamente el espacio libre para que las
cajas puedan salir. Y otra pequeña diferencia es que las cajas, en este caso, el frente de caja queda embutido, queda recedido, ¿ok? Queda metido de esta forma. ¿Me explico? Voy a exagerar aquí, por supuesto, porque no estoy dejando ningún tipo de distanciamiento, ¿no? De espacio, de holgura. Pero lo que me refiero es que quedan embutidos los frentes de caja. Las cajas quedan metidas, no quedan por fuera. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar completamente libre, como les digo, para que esas rieles funcionen de manera correcta. Vamos a ver si logramos visualizar alguna. Vamos a ver. Hay varios sistemas, por supuesto, hay varios sistemas. En el mercado, pues hay, como les digo, infinidad de técnicas que han ido mejorando con el tiempo. Sin embargo, el comportamiento es más o menos similar. ¿Okay? Quiero que vean que esto va más o menos así. Va un sistema de riel en la parte inferior, uno en la parte superior. Uno es una guía para que no se salga o se descarrile. Y el otro es un apoyo para las ruedas inferiores, ¿no? Normalmente lleva un sistema de ruedas parecido a esto. Aquí lo podemos apreciar un poquito mejor. ¿Ven? Como les digo, pues este es el desplazamiento que estamos hablando, de estos 10 centímetros que se dejan, por donde corren las puertas, y lo demás es la parte interna del mueble. Por supuesto que si usted se va a aventurar a crear este tipo de puertas, yo le recomiendo que se asesore bien con respecto al tipo de herraje que va a comprar, porque hay pequeñas diferencias de instalación. Entonces, con el herraje o con las referencias del herraje o del kit de desplazamiento, usted arme el mueble. Pero en términos generales, dejando esos 10 centímetros puede funcionar bien para un sistema de 3 puertas. O sea, 3 puertas de melamina pueden desplazar, ya sean de 15 o de 18, sin ningún problema en ese sistema. ¿Ok? En ese espacio. Entonces, esa sería más o menos la diferencia para el armado del mueble. Como último tip, por así decirlo, les puedo recomendar el siguiente truco, que es bastante bueno, se utiliza mucho en el trabajo con melamina, y es el siguiente, que por lo general la parte visible, que son las puertas del ropero, por lo general se hacen de color maderado, de un color caro, de un color agradable, vistoso, como por ejemplo pueden ver acá, estos colores maderados que son muy, muy bonitos. Y los interiores se hacen en color blanco. ¿Por qué? Bueno, porque la melamina blanca es la más económica. Entonces, se ahorra de manera significativa haciendo todo el armazón o toda la parte interior en melamina blanca y simplemente hacer las puertas en color. Esto también funciona para este ropero que estábamos diseñando acá. Simplemente que estos laterales quedarían en color. Por ejemplo, mantiene color acá, color en las puertas, color en el lateral, color en el zócalo. Y todo lo interior puede ser blanco sin ningún problema. Y con eso, pues, se abarata también costo, porque realmente un mueble como esto, pues, puede llevarle unas 3, 4 o hasta más láminas, dependiendo del ancho y de la altura que tenga. Entonces, es allí donde está el costo mayor de este elemento. Por el tema, ya para cerrar, con respecto al tema de los jaladores, pues hay infinidad de opciones o posibilidades que se puede colocar. Realmente el término correcto debería ser alador o tiradores. ¿Okay? Pero, bueno, aquí vemos unos muy utilizados en, digamos que estos son los más económicos, los más discretos, los más sencillos. Por supuesto que puede conseguir usted de otros tipos, que también se van a ver muy bien para ese tipo de roperos.
Hay unos que son embutidos, que quedan muy hermosos, pero ya implican un corte o algún tipo de referencia adicional. Hay uno, vamos a buscar, que es embutido, que es este que ustedes están viendo acá, ¿okay? Que se utiliza mucho también, es un perfil de aluminio que simplemente se adhiere, se pega a la puerta. Esto también funciona muy bien, el único detalle principalmente se utiliza para cocinas, ¿okay? Aquí la única diferencia es que usted a la altura total de la caja le va a restar 30 milímetros. Usted le va a restar 30 milímetros acá, corta, y eso es, o digamos que esa es la diferencia que está consumiendo el herraje, ¿no? 30 milímetros o 3 centímetros. Entonces tiene que considerar esos 3 centímetros menos a la hora de fabricar o hacer el corte de la pieza que corresponda a la tapa o al frente. ¿Ven? Aquí podemos ver más o menos cómo quedan. Claro, este es otro modelo, pero funciona más o menos similar a lo que les acabo de mostrar. Algo como esto. ¿Ven? Acá, aquí queda la siguiente, o sea, se dejan los mismos 3 milímetros de holgura entre uno y otro, 3 milímetros de holgura, pero esto de acá a acá tiene 3 centímetros. Entonces, usted calcula todo y luego le hace un descuento de 3 a cada uno y con eso puede usar este tipo de jalador. Esto viene en una barra que se corta al largo específico de cada ropero. Obviamente esto, de cada tapa, perdón. Esto depende ya específicamente, por supuesto, de el diseño que usted quiera crear. Pero, a grosso modo, pues son las recomendaciones o referencias que les puedo indicar para el tema de armado de roperos. ¿Okay? Esta misma configuración que les acabo de mostrar se puede hacer también en el polyboard para facilitar un poco el tema de las cajas, de los descuentos y todos estos detalles. Entonces, pero por lo pronto ya ven que con esta herramienta, con SketchUp, podemos también hacer el diseño, un diseño que por supuesto que nosotros posteriormente podemos aplicarle algún tipo de pintura, de madera, seleccionar algún material de revestimiento y con eso tendríamos pues nuestro ropero más o menos referenciado. Lo demás sería colocar los jaladores, que es cuestión de dibujar y colocar tal como hemos hecho en algunas otras prácticas. Entonces, no sé si al momento, muchachos, tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, aquí, ok, el chat. Ok, todo claro. Perfecto. Sí, muchachos, efectivamente voy a compartir con ustedes en breve la grabación del día de ayer con respecto a estas dos grabaciones también que se están haciendo el día de hoy, ya para que tengan esa referencia. Entonces, bueno, estos tips espero que les sirvan de guía para que se animen en este proceso. Por supuesto que embarcarse a hacer esto sin experiencia puede ser un poquito complicado, un poquito tedioso, un poco dolor de cabeza. Yo les recomiendo que si van a practicar, traten de hacerlo de repente para un ropero propio. O sea, si quieren mejorar, corregir o no tienen, pues quieren hacerse algo, pues hagan su buen diseño, saquen bien sus cálculos, armen su ropero para ustedes y ahí van a corregir algún detalle y ya posteriormente lo hacen para ofrecer, pues para la venta, ya cuando empiecen a tener un poquito más de precisión, ¿ok? Porque sobre todo el trabajo de colocar los frentes, de ajustar las puertas, de que todas las puertas queden bien alineadas, es la parte, yo diría que más tediosa del armado del mueble, porque de resto, lo que es la parte interior, todo lo que es colocar las repisas, los elementos, esto funciona bastante rápido, realmente
Eso se puede armar en un día sin problema. Luego sería, por ejemplo, el tema del armado de las cajas, que eso les lleva otro día, montarlos, cuadrarlos, ajustarlos, y luego las puertas. Normalmente, o sea, en un tiempo promedio, un ropero de esto se puede armar en unos 3, 4 días, con dedicación. Por supuesto que estos tiempos se pueden reducir, depende mucho de las personas, si tiene un ayudante, de la herramienta con la que esté trabajando, de que esté todo canteado, cortado, etcétera, ¿no? Entonces son cosas muy, muy particulares, que no les falte de repente alguna pieza, que tengan todo bien organizado, pero más o menos ese es el tiempo promedio para que ustedes armen un ropero de esos de pie a, o sea, de inicio a fin, con todos sus, ya limpio, con todos sus elementos, sus jaladores, todos los detalles que tienen que llevar. Entonces, bueno, muchachos, más o menos eso es lo que quería compartir con ustedes. Aquí si quisieran ustedes poner jalador, le voy a hacer uno aquí pequeñito, simplemente de referencia. No recuerdo en este momento las dimensiones, no sé, voy a hacer uno de 180 más o menos, y 30 y 180 y 30 nuevamente. Okay. Esto lo voy a eliminar, voy a hacer aquí una línea de 10, 8 milímetros, acá, y le voy a dejar, no sé, unos 20, de acá dijimos 8, de este lado igual 20, y de acá a acá 8. Yo no sé si esto tiene 8, me parece que no. Sí, tiene 8 ahí. Muy bien, y le voy a dar una extrusión, una altura de 8 también. Y ahí me acabo de armar mi alador. Esto lo convierto en un grupo. Y, por ejemplo, si quisieran posicionar, hacemos una línea de referencia, por ejemplo, acá al centro de esta cara, ahí, acá. Muy bien. Y yo esa misma línea de referencia que acabo de crear, la voy a tomar del centro de este elemento hasta el centro de este elemento. Y ahora simplemente agarro acá todo esto, le digo que lo voy a copiar, con control, tomo como referencia el centro de esta línea, y eso lo coloco acá. ¿Ven? Yo puedo eliminar esta línea, puedo eliminar esta, puedo eliminar esta. Esto, por supuesto, lo puedo replicar, mover, desde este punto a este punto, con control. Ahora, nuevamente con control, desde esta cara a la siguiente, y con control de esta cara al que le sigue. ¿Ven? Y por supuesto que para el tema de las puertas, lo recomendable es colocarlo a una altura que sea más o menos cómoda, confortable. Por lo general se deja un retiro, una separación de unos 4 o 5 centímetros. Pueden ustedes dejar, por ejemplo, 5 y 5, y a partir de allí colocan el jalador en forma vertical, y eso igual para todos los demás. Entonces, bueno, muchachos, espero que esta referencia sea completa, haya sido de su agrado.